Ya, entonces, continuando, vamos a ver lo que es el cruzamiento de prueba. Entonces, ¿cómo puedo saber si el fenotipo, es decir, las características que expresa un individuo, van a ser heterocigotas u homocigotas? Porque como vimos antes, si es heterocigota, como el dominante gana, se va a expresar ese color o esa forma. Y si es homocigoto dominante, también. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si eso es heterocigoto u homocigoto? Entonces, lo que se hace aquí, o sea, o la forma que tienen como de experimentar con esto, es que se cruza un individuo de fenotipo recesivo, que uno sabe que es recesivo, porque, por ejemplo, el color verde solamente se muestra cuando es recesivo. Entonces, si yo cruzo a un individuo de color verde con cualquier otro, ese individuo de color verde yo ya sé que tiene las características o que tiene los factores, los alelos de carácter recesivo. Entonces, el fenotipo recesivo, como dice aquí, su única posibilidad de genotipo, es decir, de los genes que tienes, es que sea homocigoto recesivo. No puede ser de otra forma, porque solamente el homocigoto, cuando es homocigoto recesivo, se manifiesta. Y si eso yo lo cruzo con un fenotipo dominante, que yo no sé si tiene, si es heterocigoto u homocigoto, me van a dar diferentes resultados dependiendo si es homocigoto o heterocigoto, como vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, tengo este individuo que tiene un fenotipo dominante, que es el color amarillo, que ya sabemos que es dominante porque lo hemos visto en los otros experimentos, pero no sabemos si es heterocigoto dominante o si es homocigoto dominante. Recuerden, heterocigoto, que tiene sus dos genes diferentes, una A mayúscula y una A minúscula, o si es homocigoto dominante, es decir, tiene las dos A mayúsculas. Entonces, yo no sé cuál de esas dos opciones tiene esta semillita, pero yo sí sé que la semillita verde sí o sí va a tener este genotipo A minúscula, porque solo este genotipo me va a dar el color verde, ¿ya? Y en este ejemplo me pasa lo mismo. Entonces, acá estas dos semillitas, o sea, esta generación P, se cruzó y dieron hijos. ¿Y cuáles fueron los hijos que dieron? En este caso, este primer experimento dio 100% amarillos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos concluir es que si dio 100% amarillos, en este caso, este ejemplo de acá, esta semillita de acá, era una homocigota dominante, como lo vimos antes, ¿ya? Porque eso quiere decir que acá tenía una A mayúscula, que se mezcló con esta A minúscula y me dieron una A mayúscula, A minúscula. En cambio, en este caso, en este segundo ejemplo, me dieron 50 amarillos y 50 verdes. Entonces, esta semillita de acá arriba seguramente era A mayúscula, A minúscula, para que uno de los hijos, porque en este caso esta A minúscula que tenía esta semillita, se cruzó con las A minúsculas de esta otra semillita verde y me dio el color verde que apareció en los hijos, ¿ya? Entonces, para poder determinar, cuando yo tengo un genotipo desconocido, lo que yo puedo hacer es cruzarlo con un individuo que tenga un fenotipo recesivo, porque sí o sí me va a dar de esta forma, ¿ya? Como sale acá en la imagen, estos serían los gametos, en este caso una A mayúscula, en este caso A minúscula, y acá, como tengo una A mayúscula y una A minúscula, por eso me aparecen los hijos de color verde, ¿ya? Y ahora vamos a ver los tipos de herencia, que está un poco basado en todo lo que hemos visto antes. ¿Qué significa que sea autosómico? Recuerden que es la herencia que se va a transmitir a través de los cromosomas autosómicos, ¿ya? Que son los que nosotros vimos en el caso de los humanos del 1 al 22. ¿Ya? Y acá en esta imagen nosotros vamos a tener entonces un individuo, o sea, una mujer, el hombre
y los diferentes tipos de probabilidades con los que podría haber nacido su hijo, ¿ya? En este caso, nosotros no sabemos bien qué rasgo estamos estudiando, pero ¿cuál sería el dominante? En este caso, la letra sería esta D, porque es la mayúscula. Entonces, la mujer tiene el rasgo dominante, en este caso. ¿Cuál sería la recesiva? Esta D minúscula de acá, que también la tiene la mujer, y estas dos D que tiene el hombre, ¿ya? ¿Cuál es el genotipo y el fenotipo de la generación filial o F1? En este caso, tenemos que el genotipo es que hay un 50% de los individuos que va a tener un genotipo heterocigoto, porque son diferentes, dominante, y va a haber un 50% de los individuos que va a tener un fenotipo homocigoto, porque son los dos iguales, recesivo, porque contienen el carácter recesivo que está dado por la D minúscula, ¿ya? ¿Y cuál es la proporción de enfermos y sanos en este caso? Ay, aquí no está descrito ya, pero en este caso, la madre es la que está enferma, este es el gen que está enfermo, y en este caso, la proporción de enfermos va a ser del 50% respecto a un 50% que es los que van a estar sanos, ¿ya? Este tipo de herencia se denomina herencia autosómica dominante, ¿ya? Entonces, el rasgo o la enfermedad está en el gen dominante, ¿ya? Y como pueden ver, un 50% va a estar enfermo. Es decir, si hay una madre o un padre que tiene este gen autosómico, ¿ya? Dominante, tiene un 50% de probabilidades de que su hijo nazca enfermo. Es decir, no significa que si ella tiene 2 hijos, o sea, no significa que el hijo va a nacer, no sé, la mitad enfermo, la mitad sano, sino que es un tema de probabilidades. Tiene un 50% de probabilidad de que nazca enfermo, así como un 50% de que nazca sano. Y ahí, bueno, ahí evaluar uno si es que eso es mucho o poco, dependiendo de, como también de la enfermedad que tenga. Ya, en este caso acá hay otro ejemplo en donde volvemos a evaluar cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Creo que en no se nota mucho, pero esta letra de acá, la amarilla, es una R mayúscula, ¿ya? Bueno, a mí por lo menos no se me nota mucho, pero es una R mayúscula. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a tener que la madre es portadora y el padre va a ser portador, porque ambos van a tener un gen que es el enfermo y que va a estar en el R, que en este caso es el R minúscula. Entonces, en este caso lo que ocurre es que ambos son portadores y tienen un gen y son portadores porque este gen no se expresa. ¿Y por qué no se está expresando? Porque el R mayúscula, que es el dominante, está ocultando al otro gen que es el recesivo. Entonces acá cuando se segregan los gametos, lo que va a pasar es que una R mayúscula para acá, la otra R mayúscula para acá, la R mayúscula acá, la minúscula del papá para acá, R minúscula, que es la que está enferma acá, la R mayúscula aquí, y al final las dos R minúsculas van a terminar en este hijo. Acá es un tipo de herencia diferente, que en este caso es una herencia de tipo autosómica, pero recesiva. Lo que quiere decir que solo se va a manifestar cuando tenga el gen recesivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el gen dominante? En la R mayúscula. ¿Cuál va a ser el gen recesivo? La R minúscula. ¿Cuál es el genotipo de la F1? Es decir, lo que muestra la F1, las características visibles. En este caso vamos a tener que 3 de la F1, 3 van a mostrar características de que van a estar sanos,
y solo uno va a estar enfermo. Ese es el fenotipo, es lo que muestran. Sin embargo, el genotipo de la F1 es muy diferente porque acá tenemos que es homocigota, o sea, sí, homocigota dominante. Acá tenemos que van a haber 2 heterocigotas y va a haber una homocigota recesiva. Entonces, el genotipo es diferente. ¿Y cuál es la proporción de enfermos y sanos? Vamos a tener que hay un 25% de probabilidades de que en este caso el hijo esté enfermo, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Este bebé, como tiene las 2 mayúsculas, está sano, ¿ya? Un 25% sano. O sea, de los 4, 1 está sano. De los 4 hay 2 que van a ser portadores, como su padre y su madre, y 1 que va a estar enfermo. Entonces, las probabilidades, si esta señora que es portadora y su esposo es portador, y llegan, no sé, un día a la consulta del médico y preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que mi hijo también tenga la misma enfermedad que yo? Es un 25% de probabilidad de que su hijo salga enfermo o también adquiera la enfermedad, ¿ya? Y este tipo de herencia se denomina autosómica recesiva, ¿ya? Porque está en el gen recesivo. Requiere de que estén las 2 copias del gen para que ésta se pueda manifestar. Ya, esta me la voy a saltar igual. Y ahora vamos a tener la herencia ligada al cromosoma X. Ya. El cromosoma X, recuerden que es un cromosoma sexual, ya que cuando es en el caso de las mujeres, para que determine el sexo, y en el caso de las mujeres va a ser XX, y en el caso de los hombres va a ser XY. Y acá vamos a tener un tipo de herencia que es cuando es el X es dominante. Ya, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá es más complicado en el tema de los cromosomas sexuales porque va a depender mucho de si el que adquiere este cromosoma enfermo es hombre o mujer. Ya, en este ejemplo tenemos a la madre que está enferma. ¿Ya? En este caso la letra D no es otro gen, sino que es la forma de marcar que está enferma. ¿Ya? Los genes son solamente las XX y en este caso el XY, pero el D es como ponerle un asterisco para hacer notar que ese es el gen que está enfermo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este caso aquí vamos a tener XX, este caso es una niña, en este caso es un niño, y estos dos van a estar sanos, porque heredaron el X de la madre que está sano. ¿Ya? Fíjense, es el X celeste, el X que está sano. Y en este caso, acá vamos a tener que la niña que heredó el X enfermo y el niño que heredó el X enfermo van a estar los dos enfermos, ¿ya? Porque como es dominante, solo basta con una X que tenga solamente un gen para estar enfermos. Entonces ahí adquieren al tiro la enfermedad. ¿Cuál va a ser la proporción entonces? Vamos a tener un 50% de hijas sanas, un 50% de hijos sanos. Es decir, o sea, de todos los sanos, un 50% va a ser mujer y un 50% va a ser hombre. Y de todos los enfermos, un 50% va a ser mujer y un 50% va a ser hombre. Ahora, si el padre está enfermo y el padre transmite el X, lo que va a ocurrir es que, en este caso, la niña está enferma porque aquí adquiere el X del padre, el niño está sano. Y la niña está enferma porque adquiere el X del padre y acá este otro niño está sano. ¿Por qué los niños están sanos? Porque el padre, para que el hijo sea varón, sea hombre, necesita del gen Y. Entonces el padre solo le va a donar el gen Y que está sano a sus hijos varones. El gen X va a venir de la madre que está sana. Entonces los varones no van a tener la enfermedad cuando es el padre que es el que está enfermo por una enfermedad del X, ¿ya? Entonces en este caso vamos a tener que de todas las niñas que nacieron o que podrían nacer, el 100% van a ser enfermas. Y de todos los niños que nacieron,
el 100% va a estar sano, ¿ya? Cuando hablamos de las herencias ligadas a los cromosomas sexuales, siempre se hace la diferencia entre si son en la proporción de enfermos en los niños y en las niñas, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de los autosómicos, ahí no se hace diferencia entre si es hombre o mujer. Solamente en los sexuales se hace esta diferencia. Ya, y cuando tenemos un X recesivo, si es recesivo significa que va a necesitar que estén los dos X para poder activarse el gen. Pero vamos a ver que no es tan así. En este caso tenemos una madre que es portadora. ¿Por qué es portadora? Porque tiene el gen X recesivo, pero como también tiene otro X que está aquí, que está sano, este X sano le gana al recesivo y hace que no se manifieste la enfermedad. Pero es portadora porque su X enfermo lo puede transmitir a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí se transmite el X sano, y tenemos una niña sana a un niño sano. Se transmite el X enfermo a la niña y el X enfermo al niño. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en este caso? Que la madre que es portadora va a tener un 50% de todas sus hijas, de las mujeres sanas, que serían esto, un 50% de sus hijas mujeres, ya valga la redundancia, portadoras, porque en este caso al ser recesivo, como es una niña, necesita que el otro X también esté enfermo, ¿ya? Porque si este X está sano, que es el que viene del papá, cubre al X enfermo, ¿ya? Y no se manifiesta. Entonces ella es solo portadora, es igual que su madre. Y de los hombres vamos a tener un 50% de los hijos sanos, que ven porque tendrían el X sano de la mamá, pero un 50% de los hijos enfermos. En este caso, no hablamos de hijos portadores, porque los hombres solamente tienen un X. Entonces, a ellos solamente les basta que esté uno presente para manifestar la enfermedad, porque no tienen el X sano que se contraponga con el X enfermo, ya que lo derrote para poder manifestarse. Ellos tienen un Y, y el Y no tiene los mismos genes que el X. Entonces, sí o sí se va a manifestar cuando es un varón que heredó el X de su madre, que está enfermo, sí o sí se va a manifestar en él la enfermedad, porque no tiene el X sano que lo, que lo proteja, ¿ya? Aquí lo que tienen que entender es que el X tiene información para ciertas características y el Y tiene información para otras características. Entonces, el Y, aunque esté sano, no puede ocultar al X, porque sí o sí hay características del X que se tienen que manifestar aunque esté enfermo. Y en este otro caso, vamos a tener la madre sana y el padre en el X es el que está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que acá va a transmitir su X enfermo a su hija hijo no le transmite nada porque le da el Y, a su otra hija le transmite también el X enfermo y a su otro hijo no le transmite nada porque le da el Y. Entonces, en este caso vamos a tener que de todos los hijos, el 100% de los hombres va a estar sano y el 100% de las hijas van a ser portadoras. Entonces, acá viene este ejercicio. No sé si tienen alguna duda hasta ahora porque entiendo que esta materia sea un poco complicada y enredada, pero a medida que se van haciendo los ejercicios es mucho más fácil y más didáctico el aprenderla. Entonces, por eso vamos a hacer un par de ejercicios. Ya, pero si tienen alguna duda me interrumpen nomás y me dicen. Ya, acá dice, en este ejercicio, ¿cuál de los siguientes genotipos tendrían los padres de una niña que presenta una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X? Ya, primero tenemos que partir que la niña tiene una enfermedad en el cromosoma X. Ya, tenemos que imaginarnos a la niña. Ay, ¿podré dibujar acá? Sí. Ay, no soy muy buena dibujando. Ya, pero no importa. Ya, la niña. Ya, como siempre la dibujan con faldita, ya.
La niña. La niña va a tener en su información genética XX, porque es niña, ¿ya? Tiene los dos cromosomas X. Un cromosoma X fue aportado por su mamá y el otro cromosoma X fue aportado por el papá. Ya. ¿Qué es lo que pasa con esta niña? Esta niña tiene una enfermedad recesiva. ¿Ya? Para que sea enfermedad recesiva, ¿qué cromosomas tiene que estar afectando en este caso? A los dos, porque como es recesiva, necesita que esté presente en los dos cromosomas para que se manifieste. Entonces, ella tiene un cromosoma enfermo, le vamos a poner una comita, y el otro cromosoma también está enfermo. ¿Ya? Y aquí dice ligada al cromosoma X. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es el genotipo de la mamá y del papá si ambos le aportaron cromosomas enfermos. Ya sabemos que sí o sí hay uno que va a estar enfermo y el otro no lo sabemos. Pero con esta información que nosotros tenemos, ¿cuál podría ser la alternativa correcta? ¿O cuál ustedes van a descartar de inmediato? A ver, ¿qué alternativa es la correcta o cuál ustedes dicen que no es? Por esta información que ya tenemos aquí. Por ejemplo, la A, ¿podría ser? Acá, en este caso, el circulito no está hablando de... Ah, me están hablando por el chat. El circulito me está hablando en este caso de que está enfermo. Entonces, ustedes dicen que es la D. Sí, en este caso, la letra D va a ser la correcta. Porque como podemos ver, acá el X y este otro X son los que están siendo afectados. Acá, por ejemplo, en la letra A, solamente el padre tiene su X afectado, pero la madre no. Entonces, no puede ser esa. Acá el padre está sano y la madre tiene el X afectado y tampoco me sirve. En estos dos casos, si es que acá me dijera que es una enfermedad dominante ligada al cromosoma X, podría ser que solamente con un X fuera suficiente, pero como me dice que es recesiva, no sirve. Ya, la 3 tampoco, aunque la madre tenga sus dos X afectados, no sirve si para que se lo transmita a la niña, porque al final a la niña solo le transmite un X. Y acá el padre y la madre están completamente sanos, así que tampoco es la alternativa correcta. Así que muy bien, es la letra D. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse en eso y hacer, cuando les pongan este tipo de preguntas, hacer este esquemita que hice aquí al lado, así como muy charchamente, porque este esquemita les va a servir mucho para poder después identificar cuál sería la alternativa correcta de forma más rápida, ¿ya? Porque el otro sería como ir mezclando cada X con cada Y hasta que les dé el resultado, pero entonces se demoraría mucho. A ver si puedo avanzar. Si fuera una enfermedad dominante, ya, entonces en este caso, déjame borrar a ver si puedo borrarlo. Sí, uy, maravillosa esta pizarrita. Ya, para que sea una enfermedad dominante, sería, solamente necesitaríamos que esté afectado un gen. Calmado, acá. Entonces, si es una niña, tendría un X afectado y el otro X sano. Un X va a estar aportado por la mamá y el otro X va a ser aportado por el papá. Entonces, si es dominante, bueno, acá, por ejemplo, este X, tenemos esta otra opción de que ese X sea aportado por el papá, el X enfermo, y que el X sano sea aportado por la mamá.
¿Ya? Tenemos muchas opciones. Entonces, lo vamos a separar así. Si tenemos la opción en que la mamá está enferma y la mamá le aporta ese X, la mamá puede tener el siguiente genotipo. Un X enfermo y un X sano, y ella le aportó justo el X enfermo a la hija, o puede tener un X enfermo y el otro X también enfermo. Ese podría ser el genotipo de la mamá. En el caso del papá, si estamos asumiendo que le transmitió el sano, el papá va a tener este genotipo, ¿ya? El sano. Entonces, si una niña, en este primer caso, si una niña tiene una enfermedad ligada al cromosoma X que es dominante, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, ella solamente tuviera un gen afectado, su mamá puede ser portadora, que cuando lo vemos así es, o puede ser, en este caso, estar enferma, ¿ya? Cuando tiene los dos X afectados. Y el papá, para que le transmita este gen, tiene que estar sí o sí sano, ¿ya? Porque si tuviera, por ejemplo, el papá tuviera el X afectado, le transmitiría a la hija el X afectado. Entonces, esto, en este caso, no. Ahora, si el papá le transmite el X afectado, este va a ser su genotipo. X, Y. Y la mamá, como le transmite el X sano, puede ser que tenga un X afectado y justo le transmitió el sano, o puede ser completamente sano. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, acá, cuando hablamos de las herencias ligadas a los cromosomas sexuales, existen muchas probabilidades, muchas, y así como vemos aquí. Así como Dark, cuando hay como mezcla de todas las cosas, así pasa en estos ejercicios, ¿ya? Pero esto es lo que ocurriría si es que la niña tuviera un tipo de herencia dominante. Bueno, y aquí le puse herencia dominante y más encima, heterocigota, porque si quisiera agregarle que la niña fuera dominante y las dos X afectadas, sería otro el cuento, sería de otra forma también el aporte. Ahí tendrían que estar los dos papás afectados de alguna forma, ¿ya? Pero sería algo así. Vamos. Ya, esta materia se aprende sí o sí haciendo los ejercicios, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración, ¿ya? Entonces ahí la alternativa correcta. Vamos a ver esta otra pregunta. Si la expresión de un fenotipo está determinada por un alelo dominante, otra vez estamos en los cromosomas sexuales, dominante en el cromosoma X de un mamífero, es correcto afirmar que este alelo se expresará. ¿Ya? Entonces aquí vamos a desglosar de nuevo. Fenotipo, ¿a qué nos referimos? A las características físicas, a lo que va a manifestar. Alelo es una de las opciones del fenotipo. ¿Y cómo es este alelo? Dominante. ¿Y dónde está este alelo? En el cromosoma X. ¿Ya? Esas son las cosas que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo es y dónde está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir acá? ¿Cómo se va a manifestar este alelo dominante que está en el cromosoma X en los hijos? Entonces recuerden, si teníamos una madre, puede tener la enfermedad en un X y el otro sano, o puede tener la enfermedad en los dos X. ¿Ya? El padre, para que sea dominante, va a tener el X afectado sí o sí. ¿Ya? Y los hijos, que pueden resultar, si es hombre, ahí sí o sí, con que esté afectado el X ya va a estar enfermo. Y en el caso de la mujer, cuando es dominante, puede estar solo uno afectado o pueden estar los dos afectados. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En el 100% de las hijas de un macho que presenta el alelo, ¿qué pasa si el hombre está afectado y tiene hijas? El hombre le transmite el X. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si el hombre transmite el X a sus hijas? Este alelo dominante va a estar en todas ellas, en el 100% de ellas, ¿ya? Hoy justo era la letra A, ¿sabes? Sí, ¿ven? Porque en este caso, el macho presenta el alelo en su cromosoma X, por lo tanto, este cromosoma, que es el que se transmite a las niñas, sí o sí va a estar presente en todas ellas, ¿ya? En el 100% de las hijas. Ahora, bueno, para ver las otras alternativas, en las hembras, solo cuando el genotipo sea heterocigoto, ¿ya? Acá yo entiendo que pueden variarse un poco con tanto concepto, pero hay que tener bien claro a qué se refiere cada cosa. Entonces dice, la pregunta es, ¿este alelo se expresará en hembras solo si el genotipo es heterocigoto? ¿Qué significa que sea heterocigoto? Esto. ¿Y se expresa solo cuando es heterocigoto? No, porque también se puede expresar cuando es homocigoto y están los dos genes afectados. Entonces, este es incorrecto. Ya, si el cromosoma es dominante en el X, ¿este alelo se expresará solo en los machos? No. Ya vimos que no, porque en las hembras también se puede manifestar, porque ellas también van a recibir un cromosoma X. Ya. Este alelo se expresará en el 100% de los hijos machos de una madre que es portadora del alelo. No. ¿Por qué? Porque recuerden que si es portadora, ella tiene uno afectado y el otro sano. Y si tiene hijos, al hijo le puede dar el afectado o le puede dar el sano. Entonces no va a estar en el 100% de los hijos. Por eso es incorrecta. ¿Y la E solo en las hembras? No, porque ya vimos que si hay una madre que está afectada, como la madre aporta el X, también puede afectar a los hijos, a los varones. ¿Ya? Por eso era la letra A. Aquí vamos a salir un ratito, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, que yo en verdad estos ejercicios, no quiero guardar. Que estos ejercicios, en verdad preferiría hacerlo una vez que ustedes hayan digerido la materia, que la hayan repasado, hayan visto la diapo, para que así cuando los hagan sea porque ustedes entienden la materia, más que porque como que las vimos recién y están como absorbiendo todo. Vamos a ver este último ejercicio, que es un poquito más sencillo. Y con eso terminaríamos por hoy. Ya, hoy salió la respuesta, ya no importa. Pero dice, en los vacunos, la presencia o ausencia de cuernos depende de una pareja de alelos que es la H mayúscula y la H minúscula. Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un ternero con cuernos, ¿cuál es el genotipo de los padres? Ya, acá entonces tenemos que la H mayúscula y la H minúscula van a determinar si hay o no hay cuernos. Ahora fíjense, cruzamos dos vacunos sin cuernos y nació uno con cuernos. Entonces lo primero que tenemos que definir es qué es lo dominante y qué es lo recesivo. Tener cuernos, ¿es dominante o es recesivo? Hay que acordarse de las otras asociaciones que vimos. Cuando teníamos padres que eran los dos iguales y de repente, ¡pum!, aparecía un rasgo que nosotros desconocíamos. Entonces, eso es como en lo que se basa esta pregunta. Si tenemos dos vacunos sin cuernos y de repente aparece uno con cuernos,
¿el tener cuernos es algo dominante o algo recesivo? Si apareció en la otra generación. Exacto, sería recesivo, porque aparece en la segunda generación. Entonces acá lo podemos ver de esta forma, ¿ya? Tenemos una H minúscula y otra H minúscula. Y este es el hijo o el ternero que nació con cuernos. Ay, que cuesta escribir. Cuernos. Es mucho más fácil en una pizarra de verdad. Si nació con cuernos, significa que la generación parental, ¿ya? Siempre en los ejercicios aparece eso, la generación parental, la generación filial 1. ¿Ya? Significa que uno de los padres les aportó el gen para tener cuernos y el otro padre también le aportó el gen para tener cuernos. Sin embargo, como ellos no tenían cuernos, no eran recesivos, no eran igual que el hijo. Por lo tanto, van a tener una H mayúscula, ¿ya? Entonces, este es el genotipo de los padres. Porque no tienen cuernos. El tener cuernos es un rasgo recesivo. Ya, filos, no lo voy a escribir. Es un rasgo recesivo. Entonces, en este caso, como es recesivo, por eso aparece aunque sus padres no tenían el rasgo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en base a esto, la alternativa correcta sería la letra D. ¿Ya? Aquí se me va a cortar en cualquier minuto, pero vamos a dejar hasta acá la clase y en la próxima vamos a ver más ejercicios para que así puedan estudiar esta materia y así cuando lo explique los ejercicios puedan realmente absorber y entender en qué consiste todo esto. ¿Ya? Así que si tienen alguna duda, obviamente me pueden preguntar por el chat, por el WhatsApp del grupo o personal, no sé, y les voy a subir la diapo al Edmodo y la clase también a YouTube para que puedan verla, ¿ya? Apréndanse bien los conceptos porque entendiendo qué es homocigoto, heterocigoto, alelo, todo eso, pueden resolver cualquier ejercicio que les pongan, ¿ya? Así